bendiciones a todos. Dese un aplauso a usted, ha hecho un gran esfuerzo por estar acá y eso ya es bastante. Amén. Bueno, mi nombre es Luis Morales. He vivido en Boston casi más de lo que viví en mi país. Soy originario de El Salvador, 2 veces, El Salvador de la tierra y El Salvador de arriba. Y Dios nos ha permitido plantar un ministerio en la ciudad de Boston. Boston es una ciudad bien interesante, especialmente toda el área de Nueva Inglaterra. Se dice que el que tiene una iglesia de 1000 miembros en Boston equivale a 25,000 en Latinoamérica. Es la segunda ciudad más atea de los Estados Unidos. La gente en Estados Unidos llega a que le fabriquen su cabeza y lastimosamente pues los principios que existían en las universidades para fabricar gente desaparecieron y la Universidad de Harvard, que fue creada como una escuela dominical, ahora es más secular que cualquier otra universidad en el mundo. ¿Amén? Así es la situación, así es no solo Harvard, todas las universidades, ya aún aquí en California, ya son más seculares que lo que, ¿verdad? Se les olvidaron los principios de quienes las fundaron. Bueno, a mí me toca, anoche nuestro hermano que estuvo dando los diferentes modelos de iglesias y ministerios, pues nos habló de varios fundadores y cómo cada uno echó a andar su locura en el Señor, ¿verdad? Y le ha salido una iglesia que está teniendo éxito. Pues nosotros hicimos lo mismo. Nosotros, pues yo en lo personal, me dediqué mucho tiempo a estudiar a los mejores en Iglesia Crecimiento y me hice amigo de ellos. Ustedes, estado con César aprendiendo de él, ¿verdad? Cómo trabaja Cash Luna, a un Rick Warren aquí en Los Ángeles, Willow Creek en Chicago. Algunos de ustedes no sé si conocen a Wayne Cordeiro en Hawái. Él tiene un modelo que se llama Doing Church as a Team, muy bonito. Y nosotros pues aprendimos bastante y decidimos que Dios quería que levantáramos un movimiento bien diferente. Y nuestro movimiento no se basa tanto en tácticas y estrategias, aunque sí las tiene, pero es más redefinir la teología que hemos aprendido. Soy graduado en Boston, tengo 3 maestrías, incluyendo la Universidad de Harvard, estudié en ella, y en otros seminarios, estuve en Princeton, también estudié en diferentes universidades. Dios me concedió el privilegio, y le digo que todavía soy cristiano, porque estudiar en esas universidades lo secularizan más a uno que cualquier otra cosa. La verdad es de que no es tanto la universidad la que me sirvió a mí, no es tanto el andar visitando a los grandes, sino aprende más uno de gente como muchos de los que están acá, que verdaderamente le ponen todo el corazón a lo que hacen. Hemos aprendido mucho de nuestros hermanos coreanos que se dan de corazón. Y es gente que se da sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que más pesa. Bueno, hace unos 6 meses, hermano Juan, estuve en Corea del Sur predicándole a unos empresarios. Y me preguntaban, yo soy pastor, pero antes de ser pastor fui empresario. Todavía soy empresario. Y mi iglesia prácticamente yo la veo como una empresa, porque Jesús mismo dijo, no, en los negocios de mi Padre me conviene estar. O sea, yo no estoy jugando a iglesia. Yo realmente me metí en esto y dije, como dijo Jesús ante Pilato, Señor Pilato, yo para esto nací. O sea, yo nací para esto. Si me tocara que morir y volver a nacer, volvería a ser pastor, porque lo hago con honra y con ganas. Y esa es parte de la clave, ¿verdad?, para uno tener éxito ministerialmente. Me preguntaban cómo se inició en las empresas. Y la verdad es que alguien puede decir, bueno, es que fui a una universidad, estudié un curso y de ahí me hice empresario. No, fíjese que yo iba en una bicicleta
y accidentalmente, con la bicicleta era vieja, solo tenía el hierro del pedal y le dañé una sandía a un señor en la plaza de un pueblo. Y entonces me caí y él me puso el zapato encima y me dijo, yo sé quién es tu papá y él me la va a pagar. Y Dios, hermanos, que le contaran a mi papá ese asunto, yo era hombre muerto prácticamente. Entonces comencé a negociar con él y le dije, ¿por qué no me la da? Déjeme ver qué hago con ella y si no se la vengo a pagar, entonces hablé con mi papá. Me la llevé, hermanos, en media hora, la había hecho en rodajas. Contraté a una muchachita que me la fuera a vender y en menos de 3 horas yo le había ganado $2 a la sandía. Y así fue como me arranqué en las empresas. Y me fue muy bien, porque es que, hermanos, hasta los accidentes hay que usarlos para hacer algo bueno de ellos. Bueno, en el año 2001, 2002, pertenecía a una iglesia que había tenido 50 miembros por 15 años y estaba estudiando con Harvey Cox, el rector de la Universidad de Harvard, un curso que se llamaba Pentecostalismo. Y Harvey Cox comenzó a hablar de las iglesias más grandes del mundo. Habló del ministerio del pastor David Yonggi Cho, que tenía 500,000 personas en ese entonces, otra iglesia en Corea que tenía 60,000, otra que tenía 40,000, y no mencionó una iglesia en El Salvador que se llama Iglesia Elim, que en ese entonces tenía 116. Y yo le dije, bueno, permítame que vaya a hacer un estudio de esta iglesia y que me cuente como nota final. Y me permitió, agarré un vuelo, me fui a hablar con el pastor general, hice toda una documentación de cómo la iglesia comenzó y todo. Pero lo que a mí me impactó, me sacudió, es que cuando yo llegué a esa iglesia, por 4 puertas entraban 7,000 personas, terminaba el culto, por 4 puertas salían y entraban otras 4,000, 7 veces al día. Y yo me sentí, hermanos, avergonzado, me sentí en pecado, me sentí humillado, y yo dije, yo no puedo seguir en estas condiciones. Y entonces vine a los Estados Unidos, hablé con mi pastor y le dije que hiciéramos algo. Él me permitió comenzar a trabajar, a fabricar líderes, y comenzamos a trabajar. Fabricamos unos 24 líderes, arrancamos con la iglesia en menos de un año. Aquí está mi hermano, que el que estaba cantando era líder de célula, mi esposa era supervisora de célula, y levantamos la iglesia 480. Allí me pasó lo de la sandía otra vez. El pastor, en un viaje que yo hice a Guatemala para aprender a hacer células empresariales, públicamente dijo que yo era persona non grata en la iglesia y me botó de la iglesia. Y bueno, es bonito contarlo ahora, pero es duro haberlo vivido. Le digo que yo lloré, yo no sabía, o sea, mi pecado fue haberle ayudado al hombre a hacer crecer la iglesia, y lo que él me dijo era que en su gallo solamente había un gallinero, que en su gallinero solamente había un gallo. Y no sé qué quiso decir con eso, pero ya más o menos usted sabe. Él le entró algo raro, y es que lamentablemente mucha gente se ha lanzado al pastorado sin haber sido capacitados y quizás sin haber sido llamados. Mi primer pastor se hizo homosexual, mi segundo pastor lo agarré fumando cocaína en la iglesia, y mi tercer pastor me botó de la iglesia. Y es así como nace Vida Real. Imagínense, ¿qué cosa buena puede salir de ese lodo, dirá usted? Pues fíjese que Dios me permitió caer tan bajo en el tema de cuando usted lo botan de una iglesia por no hice nada malo. Y ahí nace Vida Real. Entonces, en ese tiempo, yo me metí a estudiar bastante el tema de misiones, y me topé con una información. Me pidieron que diera una conferencia más o menos como de 1:30 una vez, y recogí un montón de datos, y cuando recogí esos datos fue como que Dios me abrió los ojos tremendamente. Y algo que descubrí en esos datos es que la mitad de las iglesias en Estados Unidos no se ganan ni una persona por conversión al año, ni una.
la mitad de las iglesias. Y descubrí que se necesitan a 85 cristianos por el término de un año para producir una conversión. Y esos datos a mí me sacudieron. Y ahora que me tocaba venir aquí, pues ajusté un poco los datos y descubría que entre 4,000 y 8,000 iglesias cierran sus puertas cada año en los Estados Unidos. En el 2003 era entre 2,000 y 4,000, o sea que se ha duplicado. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo no soy de los que digo qué van a hacer. O sea, lo primero que yo pregunto es ¿qué voy a hacer yo? ¿Me entiende? Y entonces, a mí no me ha convencido un método para meterme en lo que estoy. A mí me ha convencido la palabra. Y hay un versículo que con ese me comenzó el Señor a abrir la cabeza, y es Génesis 1:1. Y ese versículo es bien corto. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien sencillo, pero nos enseña tres cosas poderosas. En el principio, diga conmigo, tiempo. Creó Dios los cielos, espacio. Y la tierra, materia. O sea que desde Génesis 1:1, Dios toma la decisión de quedarse fuera de este universo. Porque Dios no puede habitar en este universo. El día en que Dios se someta a tiempo, espacio y materia, Dios deja de ser Dios. Entonces Dios tiene que vérselas cómo Él va a ayudarnos aquí en la tierra, porque es más, hasta el gobierno de la tierra no se lo reservó para Él, sino que nos lo entregó a nosotros. Ya se lo voy a explicar, porque a mí me gusta explicarlo todo con palabras. Esto deja claro que un espíritu en la tierra no puede habitar. Es ilegal para que un espíritu viva en la tierra. Porque en la tierra, usted en este momento está sujetada, y la hermana está sujetada a tiempo, me están midiendo el tiempo, si me paso me cortan, ¿verdad? Espacio, ella ocupa un espacio en la silla, y materia, el cuerpo en el que ella está. Entonces, cuando un espíritu viene a la tierra y quiere vivir sin un cuerpo, automáticamente es ilegal. No puede vivir en la tierra. Ya le voy a ir adelantando, no se vaya a enloquecer todavía. Vamos bien. Entonces, para habitar en la tierra es ilegal vivir sin un cuerpo. Y por eso, Dios hizo un diseño donde Él necesita de nosotros. Esto fue lo que a mí me sacudió. ¿Cómo puede ser de que un Dios tan grande y tan poderoso haya armado este sistema que se llama tierra? Yo lo pongo de esta manera. Yo siempre predico de la burbuja. Algunos de ustedes, ¿cuántos me han escuchado predicar ahí por las redes sociales? Varios de ustedes, ¿verdad? No muchos. Bueno, pero yo predico sobre la cápsula. Dios nos encapsuló aquí en la tierra y nos sujetó a tiempo, espacio y materia, pero fuera de esa burbuja está la eternidad, y es allí donde Dios habita. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le hace Dios para trabajar con nosotros aquí en la tierra? Cuando Adán y Eva pecan, automáticamente, ¿qué pasó? Definitivamente el Espíritu de Dios moraba en ellos. Pero cuando ellos pecan, el Espíritu de Dios tiene que abandonar sus cuerpos. Y ya por eso en Génesis 3:15 vemos la necesidad de que venga un segundo Adán para que corrija este problema. Y allí es cuando Jeremías nos anuncia el nuevo pacto, ¿verdad? Y cuando Pablo en el libro de Hebreos nos deja bien claro que cuando Cristo fue perforado de su costado, dice, eso es su velo, es el velo, es cuando el Espíritu Santo toma control otra vez del ser humano y llega a vivir a nosotros. ¿Está conmigo? ¿Cree usted que el Espíritu Santo mora en nosotros, verdad? Ok. Bueno, eso no fue fácil. Para que el Espíritu Santo volviera a retomar ese territorio, el Hijo de Dios tuvo que haber muerto. Entonces, eso para mí, hermanos, tiene un peso tan grande. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios viene a la tierra, muere por usted, por mí? El Espíritu Santo se mete en usted como que si usted fuera una casa y aún así ser cristianos mediocres. Yo no podía entender eso. Y eso es lo que he venido predicando en mi congregación. Y yo simplemente convenzo a cada persona de que es tan grande el plan de Dios
y que Él decidió incluirnos a nosotros, que nosotros no nos podemos estar quietos. Nosotros no podemos seguir alargando esto. Fíjese que el Espíritu Santo moraba en Adán y Eva. Adán y Eva pecan, el Espíritu Santo se sale. Génesis 1:2. Usted sabe que Génesis no es cronológico, pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, Él fue expulsado, ¿verdad?, en el momento del pecado. Ahora la pregunta es, si el Espíritu Santo sale de Adán y Eva, ¿cómo Dios va a gobernar la tierra? Entonces Dios viene y se inventa un cuerpo. ¿Cómo se llamó el cuerpo donde Él decidió venir a vivir? No, antes de Jesús. El arca del pacto. Entonces Dios no puede vivir en la tierra sin un cuerpo. Entonces el Dios soberano, el Dios poderoso se mete en una cajita. Mientras viene el gran plan redentor. Aquí es donde yo quisiera que todos corrijamos nuestra teología. El que vino del cielo, ¿cómo se llamó? Cristo. Y se metió en un vehículo que se llamaba Jesús, para no que su espíritu tuviera un cuerpo. ¿Me está entendiendo? Entonces, nosotros a veces nos confundimos cuando decimos Jesús y cuando decimos Cristo. Cristo es el que vino del cielo. Jesús es simplemente el vehículo que Cristo usó para hacerse terrenal, porque si Cristo no hubiera muerto, pues entonces no fuéramos salvos. Necesitaba un cuerpo para Él morir. Póngase a pensar. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero esto es tan profundo y tan grande que nosotros, se nos ha dado el privilegio de ser pastores, imagínense, y nosotros vamos a hacer esto de mala gana. Entonces, lo que a nosotros en vida real nos impulsa es esta realidad de un Dios tan poderoso, habernos tomado en cuenta a nosotros y permitir que trabajáramos para Él. Después Cristo muere, Jesús muere, y ya de ahí ya conocemos el término Jesucristo, ¿verdad? Cuando Cristo estuvo en la tierra lo conocemos como Jesús, pero cuando Él muere ya es Jesucristo. Antes de que Él viniera, Jesús era Cristo. ¿Me está entendiendo? Ok, eso no lo podemos, tenemos que entenderlo. Entonces, cuando Cristo muere aquí en la tierra, automáticamente Él viene, y para no estar ilegal, por eso Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Se recuerda de eso? Si le damos vuelta a eso, lo que Jesús está diciendo, a ustedes no les conviene que yo me quede. Imagínense qué tremendo eso. Jesús ya había hecho su trabajo, ahora le toca al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, porque usted tiene que entender que nosotros tenemos un serio problema como cristianos, especialmente aquí en Latinoamérica. Nosotros, desde que nos metieron la democracia, hicimos caso omiso de la teocracia. Entonces nosotros somos cristianos demócratas. Dios siempre, Antiguo y Nuevo Testamento, usted tiene que entenderlo a la luz del reino. Si usted no entiende a la luz del reino, usted se va a perder todo el mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento. Jesús vino como rey, estaba el Imperio Romano en su tiempo, David fue rey, o sea, nunca se conoció el concepto presidente, nunca se conoció el concepto democrático. El demócrata es, este es mi carro, si yo quiero lo uso para la iglesia, si no, no. Si usted está en un reinado, su carro le pertenece al rey. En el reinado, su casa le pertenece al rey. En la democracia, mi casa es mi casa, si quiero la presto para una célula, si no, no. Y entonces somos cristianos si nos da la gana, si no nos da la gana no somos cristianos. Y ese es el serio problema de la iglesia latinoamericana. Y nosotros decidimos romper con eso. Y mi carro es de Dios, mi casa es de Dios, mi dinero es de Dios. O sea, soy loco en ese sentido. Y los que me conocen, que son pocos de los que están aquí, se darán cuenta que si a mí me entran $10,000 en mi bolsillo de mi dinero y hay una necesidad en una misión, yo los meto en la misión. Porque yo sé que Dios me va a devolver eso al 100 por 1. Ese es el trato que yo tengo con Dios. Entonces, Cristo necesitó a un Jesús y el Espíritu, digo usted, y el Espíritu Santo me necesitó a mí. Gracias por el entusiasmo. Ok. Ahora, eso nos demanda. Ya entendimos el concepto de Dios, ¿ok? Ahora quiero que entienda el concepto del diablo. Porque si Dios
Aún Dios necesita un cuerpo para estar en la tierra. ¿Cree usted que Satanás necesita un cuerpo? Claro que sí. Entonces ahora le quiero redefinir quién es el diablo. Porque por eso a veces las iglesias no avanzan. Porque no es que el diablo no me deja avanzar. Deje de echarle la culpa al diablo. Es su haraganería a veces que no lo deja avanzar. Entonces, en primer lugar, yo al diablo lo defino como un músico desempleado. Él tenía trabajo en el cielo, hizo su picardía, Dios lo lanzó a la tierra y ahora es un músico desempleado. Por eso es que le tiene envidia a los músicos. Segundo lugar, el diablo es ilegal aquí en la tierra. ¿Cómo es el diablo? Ilegal. Entonces, los únicos legales somos nosotros. ¿Quiénes de ustedes son legales aquí en Estados Unidos? Nadie me va a decir que no, ¿verdad? Pero póngase a pensar usted que un día este país tuviera un ilegal de presidente. ¿Lo podría entender usted? No. Y este mundo tiene a un ilegal casi que gobierna el mundo entero. Y nosotros, tranquilos, cuando sabemos que es ilegal y nos dejamos gobernar de un ilegal. No sé si me está captando usted. Entonces, esas cosas son la gasolina que impulsa vida real. A nosotros no es tanto que aquel da café y pan todos los días y a la gente hizo un estudio que el café y pan es lo que más la gente quiere, y si doy café y pan ellos van a venir a mi iglesia. No, hermano. Ya le voy a explicar que nosotros también damos café y pan, pero la clave es la palabra de Dios. Mire, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba como desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién se movía encima del desorden? El Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo no arreglaba el desorden? Y aquí es donde viene otro serio problema de nosotros, que la mayoría venimos de un origen pentecostal, que todo queremos que el Espíritu Santo lo arregle. El Espíritu Santo no quita lo haragán, no quita lo bruto. No. Aunque usted vaya y le ponga las manos en su frente, Benijín, quien sea que usted que le tenga fe, eso no se quita. ¿Sabe qué es lo que quita lo bruto? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, cuando una iglesia es amiga de la palabra de Dios, los métodos salen sobrando, aunque son necesarios. Pero la palabra es la que nos ayuda a nosotros a que la gente cambie de ser un cualquiera a convertirse en un líder y comenzar a predicar el evangelio. Eso es la clave. Y yo, mire, yo respeto a esta gente que se pone a hacer sus inventos, y si le funcionan, gloria a Dios. Pero el problema es que los inventos, cuando no tienen fundamento en la palabra, duran por un corto tiempo y después se acaban. Pero lo que se funde en la palabra no se acaba. La tercera cosa que hay que definir sobre el diablo, y esto es lo que nos ayuda a nosotros como Iglesia Vida Real, es que Satanás, diga conmigo, no tiene poder. No tiene poder. Eso lo dice Mateo 28:18. Dice que toda autoridad, toda potestad, y potestad quiere decir poder y autoridad juntos. Nosotros en Vida Real creemos que la autoridad es más importante que el poder. Por eso es que nosotros se ha dado cuenta que en la mayoría de iglesias pentecostales la gente corre a que usted le ponga la mano en la frente. Y usted de acelerado, ¿verdad?, le imparte poder a esa persona. Y hay un montón de empoderados, pero desautorizados. Y por eso de repente le dividen la iglesia y de repente le hacen cualquier otro tipo de cosas, porque nosotros somos muy acelerados. Antes, el que le sacó un guau a Jesús fue aquel centurión que le dijo: yo entiendo el asunto del poder. Le digo a este, ve y va, y le digo a aquel, ven y viene. Tú simplemente da la orden y mi criado va a ser sano. Y Jesús dijo: wow, este tipo me dejó con la boca abierta. Yo esto nunca lo había oído en ningún sitio, en todo Israel. Imagínense qué era lo que este centurión había entendido: la autoridad. Entonces, ya va a ver usted el tema de la autoridad, se lo voy a dar en un versículo más adelante. Pero es tan importante la autoridad. Se lo voy a definir de esta manera. Vamos a suponer que viene un camión con 80,000 libras de cemento. Y aquí está un policía todo flaco de 160 libras. Y le dice al camión: estaciónese aquí,
y el camión comienza a apretar el motorista esos frenos de aire y pásele par. 80,000 libras se sujetaron a 160 libras. 80,000 libras de poder se sujetan a 160 libras de autoridad. ¿Me está entendiendo? O sea, amados hermanos, usted tiene más autoridad de lo que usted cree. Amén. Lo que pasa es que no lo sabe. Creo. Si es que están tan entusiasmados usted. ¿Y sabe por qué por qué no se alegran? Porque no me están creyendo. Pero ¿sabe qué? Si no me quiere creer, no me crea. A mí me está funcionando. La otra cosa es que el diablo no tiene poder y además de eso está desautorizado. Lea Mateo 28, 18 y se va a dar cuenta que está desautorizado. Pero Jesús nos da otro pasaje que dice que el que quiere quitar todo lo al hombre fuerte, ¿qué es lo que dice que se hace? Lo amarra. Y después de que lo amarra, dice, le quita todo. Entonces lo saquea. Y aquí está el versículo, Mateo 12, 29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces, si Jesús ya le saqueó todos los bienes al diablo, ¿cómo está el diablo? Amarrado, no puede hacer absolutamente nada. Si primero dice no lo ata, y entonces dice podrá saquear su casa. ¿Ok? Ahora podemos saquear la casa. Esto se lo compartí a mi iglesia en enero. Este mensaje, parte. Y de enero a la fecha de hoy, en mi iglesia se han convertido 225 personas. En 2 meses, 2 semanas. Ese es el tamaño de muchas iglesias en Latinoamérica. Y eso es porque, amado hermano, cuando usted lee el verso 30 se da cuenta de algo tremendo. Dice, el que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es. O sea, el que no va a operar entendiendo que el diablo está amarrado, que el diablo está desautorizado, que el diablo no tiene poder, entonces dice contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Fíjese que Jesús ni tan siquiera usa la palabra ganar almas para Cristo. Dice, no, es que recojan, porque el tipo está amarrado. ¿Me está entendiendo? El problema es con qué autoridad llega usted a predicar en una célula. ¿Con qué autoridad llega usted a predicar a su iglesia? Eso determina muchas cosas. Pero miren lo que nos dice Colosenses 2:10. Y habéis sido hechos completos en él. Híjole, quiere decir que antes de Cristo, ¿cómo era usted? Faltito, le faltaba 5 para el peso, le faltaba 1 onza para la libra. Entonces dice que en él somos hechos completos. Alégrese por el amor de Dios. ¿Cómo? Completos. ¿Cómo está usted? Completo. Completo quiere decir que no te falta nada. O sea, tú vas a predicar y vas a tener resultados. Vas a orar por el enfermo y vas a tener resultados. ¿Me entiendes? Entonces dice que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Quién es la cabeza sobre todo poder y autoridad? Cristo. Y por eso, ¿por qué le tenemos miedo entonces al diablo si él es cabeza de nada? Mateo 28, 18, 19, en la nueva traducción viviente, mire qué bonito lee. Pero él dice, se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Oiga, Dios me ha dado el poder para gobernar en todo el universo. ¿Quién gobierna el universo entonces? Dios. Cristo, por el amor de Dios. Pero usted tiene que entender que Cristo no puede gobernar si no gobierna a través de usted. O sea, la clave para que Cristo gobierne, diga usted, soy yo. Y si usted es un dormilón aguado que no quiere hacer nada para Dios, entonces ¿cómo vamos a avanzar? Por eso es exacto, estamos desparramando en vez de recoger. Pero dice, ahora viene lo bonito, dice, ustedes entonces, como yo soy el mero mero, vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. O sea, no tienen nada que los detenga. O sea, ¿está conmigo? Bueno, yo todo esto, me está ayudando el hermano allá. If you could help me pushing buttons, la hermana Estela es la que está allá, ok.
Entonces, cuando Vida Real nace, Dios nos da la visión, nos da un águila y nos da 2 alas. Y entonces Vida Real comienza a trabajar con 2 alas. Un ala que ya se la voy a explicar, y la otra ala es que lo que hace palpitar el corazón de Cristo son las almas. Nosotros no podemos andar en otro negocio, amados hermanos, que no sean las almas. Yo tengo una fundación que ya se lo voy a explicar, pero eso de la fundación es secundario. Lo más importante son las almas, porque entre más gente yo gano para Cristo, más meto el Espíritu Santo en diferentes lugares y más cambio va a venir a este mundo. Entonces el mundo comienza a ser salado y no es un mundo insípido. Entre más gente nosotros ganamos para Cristo. La otra ala se la explico en un ratito. Pero mire, porque la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Mucha gente ahora anda en otra onda, porque de tal manera amó Dios la guitarra, que todo aquel que toque la guitarra no se pierda. No, no es la guitarra, no es el que canta, hermano, no es el que hace trabajo humanitario, es el que ama las almas. Usted tiene que volver el centro. Mire, véngame con el invento que me venga, pero el centro para hacer crecer una iglesia es amar a la gente. Amar a la gente. Mire, nosotros acabamos de tener un incidente, decidimos ayudar a un drogadicto y lo tuvimos por casi 3 meses. Hoy se nos escapó, se drogó anoche y se fue. Pero nosotros, ahora a Christian y a mí nos comenzaron a mandar unos textos que decían: yo se los dije, ¿para qué le dieron una oportunidad a ese loco? Yo sabía que era loco, yo sabía que era loco también, pero también sabía que necesitaba el amor de Cristo. Y no importa cómo la gente nos pague, nosotros tenemos que hacer un intento. Porque, bueno, ya voy a llegar a eso, si es que me queda tiempo. ¿Quién es el que me mide el tiempo? Que no capté. ¿Y cuánto me queda? ¿Cuánto? No es tanto. 30 minutos. 30 minutos de chino ya. Ok, entonces termino a las 5 en punto. Qué bueno, me queda media hora. Ok, póngame mucha atención porque aquí se pone buena la cosa. Dios le habla a Jeremías en Jeremías 1:5. La próxima, hermana. La hermana Priscila. Jeremías 1:5. Dios viene y le dice a Marvin, antes que te metiera en el vientre de tu mamá, yo ya te conocí. Híjole, entonces, ¿dónde me conoció Dios? ¿Dentro de la burbuja o fuera de la burbuja? Fuera. En la eternidad. Entonces, su origen no es terráqueo, su origen es eterno. Eso es grande, hermano. Puchica, alegres. Puchica decimos nosotros los centroamericanos. Ustedes no sé si los ticos dicen puchica, pero nosotros puchica quiere decir ala, como dicen los guatemaltecos. Entonces, antes que te metiera en el vientre de tu mamá, yo ya te conocí. Entonces Dios agarró así, sopló y le puso tu nombre. Aleluya. Y no solo le puso tu nombre, sino que dice: y antes que te metiera en el vientre de tu mamá, antes que te metiera en el vientre de tu mamá, antes que te metiera en el vientre de tu mamá, antes que te metiera en el vientre de tu mamá, yo ya te había hecho profeta. ¿Dónde te dio Dios el llamado? En la eternidad. Y es que nosotros somos tan terrenales por el amor de Dios que se nos olvida lo grande que es esto. Yo no sé si soy el único entusiasmado, pero a mí esto me entusiasma. Y Dios dijo: bueno, mire, Dios es tremendo. ¿Es perfecto Dios, sí o no? Amén. ¿Es bueno lo que hace Dios, sí o no? Amén. Ok, si lo que Dios hace es bueno, dijo Dios: yo no puedo mandar este poco de aliento y meterlo en un vehículo, que ahora el cuerpo que tú llevas es un estuche. Pero dentro de ti hay algo que Dios metió. Y lo metió dentro de ese espíritu. Dios metió 5 cosas. Porque Dios no te podía mandar así en blanco para que vinieras a fracasar. Él te mandó asegurado de que vas a triunfar. Aquí es donde se divide la teología entre calvinismo y arminianismo.
de que Dios te predestinó. Predestinado quiere decir que Dios te dio desde antes de que te hiciera todo lo que necesitabas para triunfar. No quiere decir que Dios ya decidió quién se va a ir al infierno y quién no se va a ir. Dios no está hablando de eso en Romanos cuando habla de eso. Entonces Dios lo primero que metió fue en nosotros, metió identidad. Lo primero que Dios metió fue identidad. Y esa es la pregunta que todo mundo se hace todos los días, el que maneja el bus, el ingeniero, el maestro de escuela. La pregunta que nos hacemos todos los días es: ¿quién soy yo? Ahora, póngame mucho cuidado. El que no sabe la respuesta de la pregunta número 1 está fracasando aquí en la tierra. Por eso es que vemos gente que no le atina nada aquí en la tierra, y es porque está luchando con su identidad. Imagínense, Dios ya decidió que fulano, no voy a usar a ninguno de ustedes porque a veces les hacen burla. Vamos a suponer que aquí está Pedro sentado, y Pedro, Dios lo diseñó que fuera un apóstol. Entonces, allá en la escuela le comenzaron a hacer bullying, le comenzaron a decir: no, es que tú eres una niña, tú eres, que no sé qué, que no sé cuál. En el camino, Pedro se la cree, y a final de cuentas Pedro termina siendo homosexual. Y en vez de Pedro se cambia el nombre y se pone Lulú. Ahora, ¿qué perdió Pedro cuando se cambió su identidad? Perdió su propósito. Ya el hecho de que va a ser un profeta, va a ser un apóstol, ya la apóstola Lulú, ya no. O sea, entonces, el diablo hoy en día tiene una lucha por robarte la identidad. El diablo no sabe qué es lo que Dios metió en ti. Lo que sí sabe es que metió una identidad. Y sí sabe que si te roba la identidad, te robó el propósito. Eso es lo que nosotros predicamos en vida real. Por eso es que la gente viene a las células todos torciditos, medio raritos, y de repente comienzan a entender de que hay algo poderoso dentro de ellos. ¿Me está entendiendo? Y eso es lo que nosotros hemos visto, que con galletas sacan al borracho de la borrachera y se lo llevan a la iglesia, pero tarde o temprano, si no descubren cuál es su propósito, se van a acabar las benditas galletas y van a volver al vicio. Entonces, identidad y la herencia. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo. No es eso lo que dice la Biblia. Entonces, dijo Dios: bueno, yo le voy a dar a Marvin propósito. A Jeremías le dijo profeta, ¿verdad? Entonces, miren lo tremendo aquí. Marvin se muere y llega al cielo y le dice: Señor, Dios le dice a Marvin: Marvin, la regaste, hijo. Estuviste en la tierra todo el tiempo y no ejerciste tu llamado. Y Marvin le dice: Señor, pero es que a mí me hubiera gustado. El problema es que no me diste potencial. Y eso te lo metió Dios antes de que te mandara a la tierra. Todo lo que tú necesitas para triunfar en el llamado de Dios lo tienes dentro, no lo andes buscando fuera. La gente anda buscando que le den una palmadita a uno y que dale hijo, vas a ser bueno, vas a ser bueno. Me la creo, el pastor Morales dijo que voy a ser bueno. No es lo que el pastor Morales dijo lo que te va a hacer bueno, es lo que Dios metió dentro de ti. Antes de la fundación de la tierra. ¿Cuándo sucedió? Entonces, cuando tú despedazas esa teología vieja que nos han estado enseñando, de que si no evangelizas te vas a ir al infierno, que no, hermano, nosotros somos importantísimos delante de Dios, aunque usted no lo crea. Y la gente anda buscando el destino. Dice: ¿será que mi destino lo voy a encontrar en el 2020? ¿Será que mi destino lo voy a encontrar en el 2021? No lo busques fuera, porque el destino lo escondió Dios dentro de ti. Tú decides lo que vas a hacer. Si tú, mira, John Maxwell escribió un libro que nosotros lo estamos estudiando en este momento: Vivir mi vida intencionalmente. Tú decides lo que vas a hacer. John Maxwell dice que a los 17 años él dijo que iba a ser el número 1 en liderazgo en el mundo, y ahora lo es. Porque así él lo creyó y así vivió. Ahora, ¿qué es lo que tú te estás diciendo a ti mismo? ¿Qué es lo que tú dices que vas a hacer? Entonces, dentro de usted hay un gran potencial. En 10 minutos voy a ver si les enseño esto, porque la visión de la próxima, hermana, esto es vida real, esto nadie lo tiene. Ustedes solo lo tengo yo, porque a mí me lo reveló el Señor. ¿Ok? Dios
Dios. ¿Cuántos de ustedes comen? ¿Por qué come usted? Diga conmigo, porque es una necesidad natural. Usted va al baño, necesidad natural. Cuando usted se casa, usted tiene relaciones, necesidad natural. Dios metió necesidades naturales dentro de nosotros, pero también metió necesidades espirituales. Entonces, cuando una persona viene a la iglesia, la persona trae una necesidad espiritual. Como cuando alguien va al Burger King o al McDonald's, la persona que va al McDonald's no ve el menú y dice, gracias, ya comí. No, tiene que comer. ¿Me está entendiendo? Tiene que comer. No solamente se le queda viendo al menú. Entonces Dios metió en nosotros 6 necesidades espirituales. Entonces nuestra iglesia tiene que ser buena en esas 6 necesidades espirituales. Si usted falla en una, va a perder los que vinieron con alguna de las necesidades. Si falla en otra, va a perder la gente que vino con esa necesidad. La primera necesidad que el ser humano tiene dentro de sí es la necesidad de ser sano. Hoy en día se calcula que el 80% de la gente que va a los hospitales, su mente les ha fabricado una enfermedad. Al grado que los hospitales hoy ya entendieron que van a hacer trabajo junto con las iglesias para que capacitan a algunas personas en la iglesia y la gente viene a las iglesias como que si fuera emergencia. Ahí se le convence de que no tiene nada y así ya no va a emergencia al hospital y la iglesia le dan una su tajadita. A la iglesia siempre la usan para cosas raras. Pero la gente necesita sentirse sano. Nosotros, un piquetito que, ay Dios mío, el corazón, el corazón, el corazón. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Creemos lo peor. Entonces, para eso de sentirnos sanos, Dios dejó lo que es la administración dentro de una iglesia. Orar por las personas, armarlas de seguridad, que comiencen a sentirse tan seguras que digan, no, mi cuerpo es protegido por Cristo. O sea, ya Cristo clavó todas mis enfermedades en la cruz, no tengo nada, soy sano, no me adueño de enfermedades que no son mías. Y entonces si una iglesia no tiene una buena administración para su pueblo, para llevar a la gente a que experimente sanidad interior, entonces la gente, que es el 80% de los hospitales ahora, fíjese que ahora en los hospitales uno de los medicamentos que más usan no es ni medicamento, es una pastilla que se llama placebo, es de harina. Y llega la persona, ¿y qué trae? Ay, el corazón se me sale. No tenga problema, tómese este santo remedio. Y le dan una pastilla de harina. A los 3 minutos ya ¿se siente mejor? Claro que sí, gracias. Deme unas 20 de esas. Nosotros vivimos en un mundo lleno de estrés. Y dicho sea de paso, aquel fulano que les dije que está desautorizado y no tiene poder y está amarrado, solamente tiene un arma en contra de nosotros. Esa arma se llama la mentira. Y muchas veces nosotros creemos su mentira. Vemos un hombre que creyó la mentira del diablo cuando sus hijos vinieron y le dijeron, papá, la túnica de tu hijo traemos aquí ensangrentada con sangre de un animal. La sangre no era del hijo, la túnica sí era de su hijo. Sus hermanos vinieron con evidencia falsa y su papá creyó que su hijo estaba muerto. Y por años vivió creyendo que su hijo estaba muerto, al grado que cuando sus hermanos vinieron y le dijeron, papá, fíjate que José vive todavía, dice la palabra del Señor, José no les quiso creer. Ahora le traen granos de Egipto, evidencia verdadera, y no les puede creer. Más adelantito dice que fueron otra vez a Egipto, le trajeron granos otra vez y le dijeron, papá, José vive. Y dice la palabra literalmente, en ese momento el espíritu de Jacob revivió. O sea, el diablo tiene una manera de matarnos nuestro espíritu y lo logra a través de esas inseguridades que hay dentro de nosotros, que no sé de dónde rayos las recogemos, ¿verdad? Ya sea que nuestros padres nos hablaron de una manera rara. La segunda cosa que Dios nos dio en vida real
es el segundo apetito espiritual, la segunda necesidad espiritual que Dios tiene. Este año, primero Dios, vamos a escribir este libro sobre eso. Así como Rick Warren escribió Una iglesia con propósito, vamos a escribir las necesidades espirituales del ser humano. Entonces, la segunda es ser. Y el ser tiene que ver, Romanos 12:5, ahí dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, cada uno de nosotros necesita ser tomado en cuenta, ¿sí o no? Usted llega, dice un dicho ahí, que no hay segunda oportunidad para una primera impresión. Usted llegó a un lugar y si no lo atendieron bien, usted se va y no vuelve, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nos tomen en cuenta. Entonces, si una iglesia es buena en sanidad interior, si una iglesia es buena en hacer sentir a la gente como que esta es su casa, pero no hipócritamente, ¿verdad? Como un día fui al Burger King y decía: bye bye, we're gonna miss you, decía un rótulo. Y yo: ¿qué me van a extrañar a mí? Lo que extrañan es mi billete, ¿verdad? Y a veces las iglesias entran en ese tipo de cosas. Entonces, el ser, la iglesia tiene que tener un compañerismo tremendo. La gente cuando llega allí siente que llegó a casa lo primero que usted tiene que aprenderse es el nombre de la persona, porque la gente, cuando le gustó como usted la recibió, no se va a ir de su iglesia. Ya son dos áreas fuertes que usted tiene que tener en su iglesia, porque usted va a alimentar esa necesidad. La tercera cosa que Dios depositó dentro de nosotros es la necesidad de la superación personal. ¿Cuántos de ustedes han visto un monumento al más bruto del universo? Nunca, nunca. Siempre es al más inteligente, al más sabio, al inventor de esto, al inventor de lo otro. Entonces, todos nosotros queremos superarnos. Entonces, una iglesia tiene que agarrar a una persona aquí a nivel A y llevarlo al nivel Z aquí arriba. Eso quiere decir que usted tiene que fabricar gente. ¿Qué dice la palabra del Señor? Instruye al niño en su camino. O sea, si usted se ganó a un cristiano, ese es un niño espiritual, véalo como su hijo, descubre el propósito para que él vino a la tierra, comience a pulirlo y a pulirlo y a pulirlo hasta que lo lleve aquí y lo gradúe. Así como agarra a su hijo que lo mete a la universidad. Así tenemos que agarrar a cada persona dentro de la iglesia. Por eso en nuestra iglesia, los días martes tenemos nuestra escuela donde todos los nuevos tienen que venir a la escuela. Cuando en nuestra iglesia una persona se convierte, le damos un librito que se llama Mis primeros 3 pasos con Cristo. Son los 3 días después de que aceptó a Cristo, son los días más cruciales. El diablo le dice: qué idiota, mira la decisión que tomaste, vete, no te volvás a aparecer por ahí. Pero como usted ya le dio un librito, ellos comienzan a leer y el librito los pone a orar 3 veces al día por los próximos 3 días después de haber aceptado. Y ya el martes nos vienen a la escuela y ya es a formarlos, hasta que se superen. La cuarta necesidad que Dios metió en nosotros son sentimientos, ¿verdad? Y ahí hasta en español tenemos un dicho que dice que de profetas y locos todos tenemos un poco. ¿Cuántos de ustedes no cantan en el baño? ¿Verdad? Dentro de nosotros creemos que cantamos y que no sé qué. Ni la mayoría de gente que va a hacer que va a audicionar, dice, es la lucha más grande que tienen los que pasan a gente por audición, ¿verdad? ¿Cómo le digo que no trajo para esto? ¿Verdad? Y la hermanita terca que para eso nació. Y entonces, nosotros queremos expresar nuestros sentimientos, pero no le digamos: hermanita, no sea terca, usted no nació para esto, vaya a ver qué carajos hace por otro lado, pero usted no nació para esto. No, hay que ver para qué nació. Nosotros tenemos un examen de 100 preguntas que le dice para qué nació, con un margen del 3% de error. Ahí le sale si usted nació para ser evangelista, si usted nació para ser profeta, si usted nació para ser misionero. Ahí le sale 100 preguntitas. No es de bueno y malo, simple y sencillamente. Una de las preguntas puede decir: a mí me apasiona escuchar de que se va a abrir una nueva iglesia. ¿Qué es eso? Misionero. Y así sucesivamente 100 preguntitas. Entonces, sentimientos. La gente tiene que alabar a Dios de alguna manera. Los mayas adoraban a Dios. ¿Y quién se los enseñó? Estaba dentro de ellos el deseo de adorar al maíz, a la serpiente y quién sabe qué más.
Los incas adoraban a sus dioses. Entonces, ese es el sexto, era, ¿verdad? Perdón. Es que me salté por ahí. El saber. El saber es una necesidad. ¿Quién se alegra de decir, ay, gracias a Dios que soy el más bruto de los salvadoreños? Soy el más bruto de todos los mexicanos. En Sinaloa no hay otro como yo. Nadie, ¿verdad que no? No. Queremos ser los más inteligentes, ¿verdad? Y eso, entonces, el saber, la iglesia tiene que tener la mejor escuela para enseñarle a la gente. O sea, tenemos que, mire, si usted no mete las cosas buenas de Dios en la cabeza de la gente, el diablo se va a encargar de meter cosas malas. ¿Y sabe cuál es el mayor problema? Que la mayoría de gente que viene a nuestra iglesia, antes de aprender, tiene que desaprender. Tenemos que sacarle todo ese montón de basura de que yo no sirvo, yo no nací para esto, de los Pérez nadie se ha graduado de la universidad. Sáquele todas esas babosadas y comience a meterle palabra de Dios, que tú naciste para hacer cosas grandes. Te lo acabo de enseñar. Dios metió potencial en ti para que triunfes. Dios te dio un propósito desde la eternidad. Dios depositó destino dentro de ti. Levántate, no te quedes. O sea, esto es lo que ha hecho de Vida Real lo que es. En una ciudad de las más ateas de los Estados Unidos, estamos sobrepasando 1000 personas ahorita. No solo eso, hemos abierto 13 iglesias en Haití, tenemos 6 iglesias en El Salvador, acabamos de abrir una iglesia en Belice, tenemos una iglesia en Ecuador, acabamos de abrir una iglesia en Madrid, tenemos iglesia en Nueva York. O sea, estamos abriendo como locos para predicar el evangelio. Acabamos de comprar 3 estaciones de radio, 2 en AM y 1 en FM. Le estamos metiendo con todo en enlace 4 veces por semana en 110 países, en 52 estados, porque no hay tiempo que perder. Tenemos que avanzar. Y eso todo tiene que ver con ayudar a la gente a que madure. Mire, Dios pudo haber depositado un gran talento dentro de ti, pero si tú no desarrollas el carácter, tu carácter va a echar a perder tu talento. Todas las puertas que tu carácter te abra, tu talento te las va a cerrar. Es como que tú agarres un diamante y lo envuelvas en papel periódico. Tenemos que ayudarle a nuestra gente a que desarrolle carácter, que ya dejen de ser mentirosos, que ya dejen de venir tarde a las reuniones. Si se dijo a las 7, son las 7. Que paguen lo que deben. Que son cosas que en nuestra cultura son muy comunes, ¿verdad? Que la gente no paga lo que debe. Otra de las necesidades que Dios metió en nosotros es el servicio. Amados hermanos, al pueblo latino le encanta servir. Sí. Amén. ¿Sí o no? Sí. Mire, la gente llega a una iglesia y le aseguro que hasta buscando una escoba andan a ver cómo barren. La gente le encanta servir. Pero las iglesias evangélicas les encanta prohibir. No, es que para barrer usted tiene que haber cruzado 3 materias en teología y que no sé qué. No, hermano, suéltele la escoba. En Vida Real nosotros tenemos nuestras semillas, le llamamos a nuestros manuales de liderazgo. Y cuando usted va por la 1, ya le enseñamos una cosa. Cuando usted pase a la 2, usted ya no tiene derechos, usted tiene deberes. Cuando usted está entre la semilla 0 y la 1, que la semilla 0 es la que te ayuda a morir, ¿verdad? Porque nosotros creemos que cuando levantó la mano y aceptó a Cristo murió. No, se echa el cigarrito de vez en cuando, se echa el traguito de vez en cuando. Hay que ayudarlos a morir. Y entonces, ya cuando llega a la semilla 2, se le acabaron los derechos. Ahora son deberes. Ay, pastor, que no me gusta ese color blanco en la pared. Hijo, te voy a dar la tarjeta, anda al Home Depot, comprar una pintura, la que te guste y pintarla vos, comprar brochas y todo, dejar de estar amolando el pastor. ¿Me está entendiendo? ¿Y sabe lo que sucede con estas iglesias, amados hermanos? Que como son ya 6 cosas las necesidades, póngase a pensar, necesito un montón de maestros para que me le quite lo bruto a la gente. Necesito un gran equipo para que me comience a ministrar a la gente para todo el tema de sanidad interior. Necesito danzoras para aquellos que creen que la danza es lo suyo. Necesito gente que me les enseñe a cantar, gente que... Tengo que levantar una escuela de música dentro de la iglesia, ¿me estás entendiendo? Y así, entonces...
ocupamos a tanta gente que ya tú ya no naciste para estar sentado, sino para trabajar. Dios te puso una cabeza en una punta para pensar y aquí te puso pies para que avances, pero algo nos puso en medio, las nalgas, los glúteos, disculpe, y esos son los que más usamos. Eso lo usamos siempre en la iglesia. Rompemos más sillas que récord de habernos ganado gente para Cristo. Y saben, el final es que Cristo nos quiere llevar a una superación personal, a una autorrealización. Eso es lo que Jesús busca en nosotros. Creo que me quedan 6 minutos. Y fuimos llamados, hermanos, para gobernar. Pero quiero que lea este versículo. Génesis 2:5. Mire, cuando Dios creó todo, dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho, fíjese, Dios no puso plantas en la tierra, Dios no puso vegetación en la tierra, dice, porque todavía no había hecho la lluvia, dice, ¿verdad que sí? Porque Jehová Dios aún no había hecho la lluvia. ¿Y por qué no había hecho la lluvia? Pregúnteme, Pastor Morales, ¿por qué Dios no había hecho la lluvia? Ahí dice, porque no había hecho al hombre todavía. O sea, Dios dijo, ¿para qué voy a poner a la tierra a producir si no tengo un administrador para la tierra? Entonces, ¿qué somos nosotros, hermanos? Administradores de la tierra. Por eso, si tú eres un administrador de Dios y trabajas en un McDonald's haciendo hamburguesas, administra bien el trabajito que te dieron, que vas a llegar a ser el jefe. Y yo te digo, Dios te pone de empleado simple y sencillamente para ver cómo cuida lo ajeno, porque el deseo de Dios es darte lo tuyo. Si tú cuidas bien el departamento que estás alquilando, Dios te va a dar una casa, si no, no te la va a dar. Entonces Dios dice que lo pone a labrar, a cultivar. Y eso quiere decir nutrir, dar crecimiento. A eso nos puso Dios en la tierra. A que nutramos y que demos crecimiento a la gente. A usted no le puede venir una persona y que esté en el mismo nivel por 3 años. No. Mire, yo soy bien serio, hermano. Yo hay gente que son vagos en la iglesia. Y yo me los acerco y les digo, hijito, mira, es que aquí te vas a sentir mal porque aquí todos trabajan. Si quieres seguir así otros 3 años, ¿qué tal si te doy la tarjeta de un pastor amigo que no te va a empujar para nada y te va a mejor para allá? Sí, hermanos, porque cuando usted esté en una iglesia que es trabajadora, usted se siente mal. Y dice este versículo, mire, aquí está la clave, mi amado hermano. ¿Para qué nos puso Dios en la tierra a nosotros? ¿Se ha preguntado usted? Recuerde el versículo. Antes que te metiese en el vientre de tu mamá, yo ya te había. ¿Ok? Mire lo que dice este versículo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree. ¿A qué nos puso Dios en la tierra? A señorear. A señorear. Entonces, esa es la clave, eso nos puso Dios aquí en la tierra. Ahora pregúntenme, ¿y cómo lo logro, pastor? Allí mismo, Génesis 1:28, dice Dios, así lo van a lograr, dice. Y los bendijo Dios y les dijo, número 1, fructificad, número 2, multiplicad, número 3, llenad la tierra, número 4, sojuzgad, y de esta manera van a señorear. Ahí está la clave. ¿Saben cuál es el problema? Ese tema de fructificar quiere decir que Dios metió. Si Dios te manda a fructificar, diga conmigo, si Dios me mandó a fructificar, es porque hay semillas dentro de mí. Si no, no te manda a fructificar. Entonces, si hay semilla dentro de mí, entonces yo tengo la capacidad de fructificar. Y si tú tienes la capacidad de fructificar, tienes la capacidad de producir. Entonces lo que Cristo está diciendo aquí es, produzcan. Número 1, en término empresarial, produzcan. Número 2, multiplicar, diga conmigo, reproducir. Número 3, llenen la tierra, diga conmigo, distribuir. Número 4, sojuzguen la tierra, tomen dominio. Y de esta manera van a señorear. Ahora se lo voy a poner bien fácil. Un tipo allá medio loco inventó una bebida oscura que ahora se llama Coca-Cola. Produjo algo. Dijo, ¿y qué tal si hago miles de Coca-Colas? Reprodujo la Coca-Cola. Y dijo, bueno, y si ya reproduzco la Coca-Cola, ¿cómo le hago para que todo el mundo me siga comprando Coca-Cola? Distribúyela.
Y si la distribuyo, entonces voy a dominar el mercado. ¿Sí o no? Mire, producir, reproducir, distribuir y dominar. Eso lo hace la Coca-Cola. Los tipos no oran, no ayunan, no tienen CD de alabanza, nada, ni Biblia, y les funciona la fórmula de Génesis 1:28. Nosotros como iglesia dijimos, ajá, aquí está la clave. Producto, el Evangelio. ¿Qué mejor producto que el Evangelio? ¿Cómo reproduzco? Fabrico líderes de células. ¿Qué hago después? Los distribuyo en diferentes cuadras, en diferentes colonias, en diferentes lugares. Resultado, domino el sector. Nosotros en este momento, si usted me ve la barba, es porque no me la voy a cortar. No me la voy a cortar hasta que tengamos 160 células. Tenemos 101 en este momento. En este momento estamos lanzando 40 líderes para 40 células más. Y no estoy comiendo carne, solamente estoy comiendo vegetales y mariscos, promesa, mientras no llegue a 2,000 personas a la iglesia. Cada vez que me da hambre digo, si tengo que empujar a la gente a que produzcan, por el amor de Dios, tengo que estarlos animando. Entonces, en conclusión, de esta manera nosotros podemos señorear el mundo. Si nosotros no fabricamos líderes, ¿qué es lo que Visión 800 tiene en mente? Fabriquemos misioneros, distribuyamos este producto, el Evangelio, y de esa manera nosotros vamos a dominar y el Evangelio va a señorear. La gente se preocupa por la religión musulmana, déjenlos quietos. Fabriquemos gente nosotros, invadamos este mundo, y yo le aseguro que no tenemos que preocuparnos por las estadísticas dentro de 20 años. Que los americanos mandaban 340,000 misioneros hace 10 años y ahora solo están mandando 120,000. Bueno, que allá ellos, nosotros lo vamos a hacer entonces ahora. Latinoamérica tiene que levantarse y nosotros tenemos que, si vamos a Europa, que hayan misioneros mexicanos, si vamos a África, que hayan misioneros guatemaltecos. Tenemos que plantar esto en el mundo entero. Y termino con eso, se me acabó el tiempo. ¿Usted cree que Dios es superior a Steve Jobs? ¿Sí o no? Absolutamente. Steve Jobs dijo, yo voy a hacer un teléfono que no falle y voy a meter todo lo que necesita para triunfar y se va a convertir en el teléfono número 1 en el mundo. Metió todo, el sistema de las aplicaciones y todo eso. ¿Es el teléfono número 1 del mundo ahorita? Bueno, los de la Samsung van a debatir que el Samsung. Pero démosle vuelta. No es lo mismo el que inventó el teléfono Samsung. Entonces yo quiero que entiendan una cosa. Steve Jobs está dentro del teléfono. Se quedó fuera. Igual que Dios se quedó fuera de esta burbuja. Por eso la ciencia se equivoca tanto. Quieren encontrar a Dios dentro de la burbuja y no lo van a encontrar porque Él no está aquí. Él dejó a su representante dentro de nosotros y no van a encontrar evidencia. Usted, métase a buscar a Steve Jobs y no lo va a encontrar. Pero el bendito teléfono funciona. Le voy a decir una cosa. La BBC de Londres hizo un estudio sobre los productos Apple. ¿Y sabe cuál fue la conclusión a la que llegaron? La conclusión a la que llegaron fue que los productos Apple producen la misma satisfacción que Dios produce en el ser humano. ¡Wow! ¿Cómo lo lograron? Porque sus productos no fallan y Dios no falla. Eso es lo que con eso concluyo. Ahora, ¿cómo voy yo a comparar este bendito aparato con un Dios todopoderoso? Ahora, si usted no es un iPhone, sino que es un Marvin, es un, déjame ver, es un Joab, Dios mío, es un José, es una María, por el amor. ¿Cómo puede María fallar? Si el iPhone, mire, salió una Note que no funcionó y le decían a usted en el avión, por favor, si lleva una Note, métala, páguela porque nos puede explotar el avión. Por un año la Samsung perdió miles y miles de dólares por un aparato que le salió mal. Le dio mala reputación a la Samsung. Si usted no opera como Dios dijo que debe de operar, usted le da mala reputación a su fabricante. Y eso es lo que nos impulsa a nosotros como Vida Real. Yo no le puedo dar mala reputación a mi fabricante. Yo
tengo que ser honesto, fiel con mi esposa, fiel con mis hijos, fiel con la iglesia, fiel con mis líderes, porque yo no vine a esta tierra para fracasar. Entonces, cuando usted vive con esa mentalidad, no le queda otra alternativa que triunfar. Dios me lo bendiga. Mis ojos abrí y